Sí, si no acabas un poco rápido. Yo creo que esta crisis institucional, política, también de alto impacto económico, pone en evidencia una vez más nuestras debilidades. Debilidades como economía y nuestra absoluta dependencia del exterior. En definitiva, nuestra debilidad como un modelo económico escasamente diversificado y muy dependiente de pocas actividades y de actividades donde nosotros tenemos cosas que decir, pero otros también. Una salida, digamos, rupturista del Reino Unido, que desgraciadamente apunta el clima generado. Siempre uno tiene esperanza de que la cordura se imponga, pero los datos no son esperanzadores. Una salida brusca, el impacto que va a generar en el Reino Unido va a ser muy relevante. Es decir, la primera consecuencia es que en ese importante país de Europa la vida se va a complicar para ellos, en primer lugar. Es evidente que el tamaño de la economía británica impactará en la evolución de la economía del resto de Europa. Y, por lo tanto, apuntan especialistas que el retroceso en el PIB británico arrastrará y hará retroceder no menos entre medio punto y un punto el PIB europeo escasamente estabilizado. Digamos que la sombra de una nueva crisis vuelve a estar delante de nuestras narices. Por eso las decisiones en política económica, en política fiscal, tienen que ser responsables. Cuando uno baja impuestos para quedar bien ante la parroquia, luego pagará las consecuencias si las cosas se complican dentro de 3 meses. Por eso con las cosas de comer no se juegan cuando hay gobiernos serios, responsables y que saben en el mundo en el que viven. De manera que mala pinta. Sin duda ninguna. La salida del Reino Unido coloca al Reino Unido como país tercero. Evidente. Por lo tanto, el transporte de los productos hortofrutícolas desde Canarias al Reino Unido carecerán de cobertura legal para la ayuda al transporte. Seguro, de forma inmediata. Seguro también que las ayudas a la comercialización de esos productos decaerá de forma inmediata porque está prevista para los países de la Unión. Por lo tanto, estas dos medidas que cuantitativamente no son relevantes para el conjunto de la economía europea, española y canaria, pero son muy cualitativos para el sector, tendrían un margen de cobertura, y ahí es mi primera pregunta, ¿qué propuestas hace el Gobierno a las autoridades españolas y europeas? Porque nadie más que nosotros entiende de este asunto en relación a qué hay que hacer, qué cambios legales hay que hacer para garantizar que las ayudas al transporte se reviertan de una u otra manera al sector que hasta ahora ha disfrutado de ellas. Y qué medidas hay que hacer para recuperar las cantidades del POSEI para la comercialización para que reviertan en el sector. Ahí supongo que el Gobierno tiene propuestas concretas. Otra cuestión es que consigamos imponerlas. A mí me parece que hay un elemento relevante y cobertura jurídica con nuestra condición de región ultraperiférica para excepcionalmente salvar este tema. Pero me gustaría conocer qué propuestas concretas hacemos nosotros a las autoridades españolas y europeas que de esto entienden menos que nosotros para que, si esta situación se produce, paliar las consecuencias de la caída o de la eliminación de las ayudas al transporte o a la comercialización de esos productos. El otro impacto seguro es que la salida del Reino Unido, de esta manera brusca, impide su aportación al presupuesto y, por lo tanto, menos recursos, porque ellos son contribuyentes netos, impacto en el presupuesto europeo y, por lo tanto, en las cuentas. Sé que se está trabajando. ¿Cuáles son los datos que conocemos de si el Reino Unido sale de esta manera? El impacto que esos 11.000 millones de aportación neta tendría en el presupuesto europeo y el impacto en las políticas europeas para las regiones ultraperiféricas, que aquí también tendríamos cobertura jurídica para tratar de paliar las consecuencias. Y luego están las otras variables, las variables más complejas. Si se aplicara al rajatabla la caída del mercado aéreo unificado,
¿Qué significa para Iberia? Ustedes que tienen medios y capacidad para valorarlo. ¿Qué significaría? ¿Qué pasaría con Iberia si no hubiera ninguna medida correctora? Eso lo tendrán ustedes evaluado. ¿Qué pasaría con las compañías británicas que traen turistas a Canarias y que se mueven en el resto de la Unión? ¿Qué significa? ¿Qué restricciones? ¿Qué consecuencias? ¿Cuántas cantidades de vuelos decaerían por esta condición? Eso también supongo que lo tendrán ustedes, aunque la decisión no dependa de ustedes. Pero dirán, oiga, si se aplica al rajatabla la salida de las compañías que tengan menos del 51% del capital de países de fuera, pues significa que hay 700 vuelos, 208, y esto pudiera ser el impacto. Porque con estos datos es con los que uno puede presionar a las autoridades españolas y europeas para que comprendan el gran impacto que puede tener sobre un territorio como el nuestro. Me preocupa también qué pasa. Es evidente, los chicos y chicas nuestros que están en el Reino Unido, fundamentalmente en estudio y en trabajo, pasan a ser extranjeros. Si no hay acuerdo transitorio, estamos hablando siempre de la peor hipótesis. Y, por lo tanto, los permisos de residencia y trabajo se someterán a la legislación normalizada del Reino Unido para la gente de terceros países. Y ellos también pasan a ser extranjeros aquí. Y, por lo tanto, las consecuencias sobre su vida pues serán las mismas que un extranjero procedente de Rusia. Y eso también interesa ver qué medidas han tomado en esta, o tienen previstas en esta medida. Por ejemplo, en la asistencia sanitaria. Evidentemente, las inversiones se pueden ver afectadas, y hay dos elementos que son más difíciles de controlar, que es el tema de la devaluación de la libra, que es altamente probable que sea un instrumento de política económica, monetaria en este caso, para contener las consecuencias económicas para el Reino Unido, interpretado internamente. Y luego, hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo no estoy muy seguro de lo que están diciendo algunos miembros del Gobierno por ahí. Yo he leído, y puede que haya comprendido mal lo que se ha dicho, a varias personas relevantes del Gobierno, apuntando la idea de eliminar el IGIC, no a la compra de bienes, sino el IGIC a la actividad turística. ¿Esto lo están diciendo ustedes? ¿Esto lo están diciendo ustedes en serio? ¿Hay alguien, y si hay alguien diciendo esto, hay que tomarse esto con mucho rigor? Nosotros tenemos un diferencial fiscal que ha costado décadas y décadas para consolidar. Hay que tener mucho cuidado que desde el Ejecutivo se digan cosas que aquí no se han dicho, a ver si usted nos la aclara, de eliminar el IGIC para los británicos. Es decir, que los alemanes pagan el IGIC y los británicos no. Usted y yo pagamos el IGIC y los británicos no. Esto lo están diciendo ustedes, porque es que he escuchado, he leído informaciones. Eso tiene un impacto en los ingresos, pero es que tiene un impacto en la política fiscal europea. Es que aquí hay un mercado y existen unas reglas. Nosotros hemos salvado los hechos diferenciales con mucho esfuerzo y con mucha pelea durante décadas para que se comprenda que las singularidades fiscales de Canarias se tienen que salvar. Pero ojo con inventarse aquí estrategias no reflexionadas, no pensadas y, por supuesto, no consensuadas. Si esta es una idea que ustedes están haciendo circular para ver cómo resuena a la gente, o esta es una idea de esas que salen de este Gobierno, que se les ocurre entre café y café. Porque si esto fuera así, nosotros defendiendo una tasa y ustedes una antitasa. Es decir, ¿ustedes creen que sería soportable para el mercado único europeo, lo que queda de él, que nosotros, suponiendo que tuviéramos cobertura legal para hacer lo que tengo mis dudas, elimináramos el IGIC a los turistas británicos? Y los alemanes pagan, los italianos pagan, los españoles pagan, los rusos pagan y los británicos no. Y si eso iba a tener o no consecuencias en el resto del mercado turístico español o el resto del mercado turístico europeo. Es que hemos leído cosas en los periódicos que donde suelen ustedes hablar más que aquí, que apuntan en este sentido. Yo le pido que al menos en esto sea claro. Y si esto lo está considerando el Gobierno, dígalo aquí. Porque si esto es así, estamos ante una situación grave, preocupante, en la línea de la improvisación, de la falta de proyectos, de ideas,
que caracteriza a este gobierno en todas las políticas de orden estratégico. Donde son buenos son en los golpes de efecto, en las propagandas, en los periódicos, en las reuniones celebratorias, pero en la política de futuro de país, ahí ustedes dejan mucho que desear, y quiero que hoy aclare aquí este tema. Díganos si el gobierno está verbalizando la eliminación del eje turístico al Reino Unido. ¿Esto lo está pensando alguien? ¿Alguien ha hecho algún análisis? ¿Alguien ha hecho algún estudio? ¿Alguien sabe de qué está hablando sobre este tema? Señor consejero, nosotros estaremos defendiendo nuestras singularidades siempre, porque hemos contribuido a conquistarlas. Nosotros vamos a pelear, en la medida y modestia, por una Europa de los pueblos democrática para la mayoría, que es una de las crisis que hoy estamos pagando. La Europa solo de la economía, de los mercados, de los banqueros, y ahora estamos pagando las consecuencias. Haremos nuestra modesta aportación en las elecciones europeas en favor de una Europa, de más Europa, pero yo lo que creo es que las decisiones que ustedes tomen las tienen que evaluar y las tienen que consultar. Las tienen que consultar, porque yo vuelvo a repetirles algo que es evidente, pero que sistemáticamente olvidan. Ustedes solo representan al 17% del electorado de Canarias, solo al 17%. Y no pueden tomar ni una sola decisión que comprometa nuestro presente y nuestro futuro sin tener en cuenta la opinión, como mínimo, de la mayoría, en esta Cámara y en la que venga. Y, por lo tanto, le pido que no hagan experimentos con las cosas de todos, que nos ha costado construir. Yo no sé si usted está en esta movida, no lo sé, pero ya pasan en este gobierno cosas, un día sí, otro también. Usted entiende en el país en el que estamos, en el mundo en el que nos movemos, pero le pido, como es miembro del gobierno, que nos aclare esta preocupante información que circula en los periódicos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del señor consejero.